Hola a todos, hoy estamos de nuevo aquí en ANSID en nuestra iniciativa Conociendo Inversores y tengo el placer de estar esta tarde con Juan Filiberto Martínez. Hola Juanfi. Hola Javi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas, Muy muchas gracias por la bien, invitación. gracias a vosotros siempre. En esta iniciativa, como ya hemos venido haciendo en las últimas semanas, lo que estamos haciendo es entrevistar a los principales Venture Capital, Business Angel, que operan en España, porque al final, bueno, nosotros nos damos cuenta que las startups realmente necesitan segmentar bien los inversores necesitan también segmentar bien las startups. Y por eso estamos cogiendo pues, a los Venture Capital que entendemos que operan más fuerte y hacen más operaciones en España. En ese sentido, no podía faltar sin duda Atos Capital. Así que, bueno, Juanfi, la idea es hoy comentar un poquito vuestra tesis de inversión, entender también cómo nace Atos, porque es súper interesante vuestra historia, yo que la conozco desde hace tiempo. Y antes de nada, pues siempre me gusta hacer una introducción entendiendo quién es la persona a la que estamos entrevistando. En este caso, ¿quién es Juanfi? Pues mira, venga, pues aprovecho y me presento. Bueno, yo soy uno de los socios de Atos Capital. Oye, muchas gracias por la intro. Por contaros un poco de mi vida, yo, bueno, pues soy murciano de nacimiento. De hecho, bueno, no somos muchos VCs de Murcia, pero hay unos cuantos. Tenemos unos cuantos, ¿no? Está Raquel de Draper, ¿no? Pensando ahora, que además la habéis Eso es, entrevistado. Ramón eso Blanco, es. de Bewater, creo que es de Cartagena. Y, oye, y Roberto Albadalejo, que es un figura, ¿no? De BVA Spark, ¿no? Bueno, yo nací en Murcia, me vine a Madrid muy joven, con 18 años, a estudiar la carrera. Hice Derecho ya en ICADE, ¿no? Y después de la carrera, pues estuve unos años trabajando en consultoría. Estuve trabajando en M&A. Después estuve en Capital Riesgo, ¿vale? Unos años también. Y yo tenía claro, no al acabar la carrera, pero a los pocos años, que pues a mí me apetecía montar un proyecto, ¿no? Yo creo que tenía ese virus emprendedor, ¿no? Que de alguna manera pues tenemos todos los que estamos en el ecosistema, ¿no? Y estuve dándole muchas vueltas, ¿no? Y al final, pues después de pensarlo mucho, pues decidí, bueno, pues liarme la manta a la cabeza, lanzar una gestora, montar un primer fondo, ¿no? Un fondo de venture, ¿no? Para, pues, fundamentalmente, pues ayudar a otros emprendedores, ¿no? Y bueno, pues es lo que he estado haciendo, ¿no? Los últimos 10 años, ¿no? Se dice muy rápido, ¿no? Ese hecho de lanzarte, montar la gestora y demás. Mm. Pero bueno, hay una serie de pasos ahí que son bastante complicados en el sentido de que llevan tiempo, lleva mucho trabajo detrás. Y yo lo valoro mucho, porque realmente, como estoy comentando con el resto de Venture Capital, cuando lanzas un fondo, Mm. inmediatamente ya te lanzas también a los 4 años, cosas así, a lanzar un siguiente fondo y al final esto se intenta siempre que tenga una continuidad. En este sentido, Atos como tal, actualmente, ¿en qué fondo estáis? Pues mira, nosotros, bueno, pues volviendo si quieres un poquito atrás, nosotros yo lancé un primer fondo con una gestora. Esto fue en el año 2016. Ujú. Invertimos más o menos de 2016 a 2019 y en 2020, además lo recuerdo perfectamente porque fue durante el COVID, nos integramos con Atos. Es decir, yo paso a ser socio de Atos Capital porque la gestora que había creado y el fondo que había lanzado pues se integra dentro de Atos, ¿no? Y esto, pues como anécdota, cuando hablamos con la CNMV cuando estábamos pues en casa, ¿no? En el lockdown, en el confinamiento, y al final, pues acabamos fusionando las dos gestoras y fue lo que nos decía CNMV es que fue la primera fusión, ¿no? De dos gestoras independientes, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de esa fusión lanzamos conjuntamente el fondo actual, que es un fondo que se puso en marcha bueno, de finales de 2020, principios de 2021. Es un fondo de unos 30 millones aproximadamente. Y este fondo, pues la idea es acabar de invertirlo este año. Acabaremos previsiblemente antes del verano y el objetivo que tenemos este año a finales es lanzar el siguiente fondo, ¿no? Lanzar Atos 3, o sea, que sería ya el tercer vehículo, ¿no? Sois ya veteranos, sin duda. Volviendo un poco a las operaciones que habéis hecho en el fondo actual, en el que vais a Ujú. agotar ahora, ¿en cuántas startups habéis invertido?
Pues mira, con el fondo actual estamos cerrando, estamos todavía invirtiendo, pero yo creo que vamos a acabar en torno a 25-26 Ujú. oportunidades, un poquito más. En el primer fondo hicimos 18, en este segundo van a ser pues unas 25-26, yo creo que como mucho. ¿Vale? Ya ¿Y la tesis tengo. ¿y la tesis de inversión ha seguido continuista en el sentido del igual que el Sí, primer fondo? de alguna manera es continuista, de alguna manera es continuista. Yo creo que siempre hay bastante continuidad y probablemente en Atos 3 habrá continuidad, pero nos vamos adaptando, ¿no? a cada momento, ¿no? Entrando en la tesis, si quieres, por contarte pues cuál ha Eso sido es. la tesis de inversión de Atos 2, ¿no? Del vehículo que estamos invirtiendo ahora. Nosotros, pues, oye, al final invertimos en estadio semilla, desde una fase más presemilla hasta lo que llaman late seed o pre-serie A. Eso en rondas, que es como mejor se entiende, ¿no? Yo creo que la ronda semilla a día de hoy pues puede estar entre 1 y 3 millones Ujú. aproximadamente. Esto ha ido aumentando, ¿no? Eso Tenemos es. cierta flexibilidad tanto por abajo como por arriba, pero sería poco natural para nosotros pues estar en rondas por debajo de 500.000 euros y por encima de 5 millones como inversión inicial pues también sería poco natural, ¿no? Generalmente invertimos tickets que van desde 250.000 euros en aquellas compañías que están en una fase más inicial hasta 750 si entramos ya en una fase más de late seed, ¿no? De compañías que están un poquito más avanzadas, ¿no? Bueno, en la medida en que invertimos fundamentalmente, bueno, pues invertimos en estadios iniciales y fundamentalmente en España, aunque tenemos compañías fuera, somos agnósticos en cuanto a sectores objetivos, ¿no? Hay áreas que nos gustan más, y hay áreas en las que hemos invertido más, pero somos agnósticos, ¿no? Por modelo de negocio, pues en Atos 2 le hemos metido mucha caña. Nosotros hemos invertido mucho en B2B, B2B SaaS y marketplaces, ¿no? Plataformas donde buscas determinados efectos de red, ¿no? Es cierto que cada vez pues con un mayor componente de inteligencia artificial, con mayor componente de tecnología, pero ese ha sido el foco de Atos 2, ¿no? Y ahora estamos pues revaluando, ¿no? Un poco para Atos 3, ¿no? Y en Atos 3 pues yo creo que seguiremos, ¿no? en esa línea. El objetivo será pues un fondo un poquito más de tamaño porque pues el sector va evolucionando y tiene sentido. Seguiremos invirtiendo en estadios iniciales. Y aquí el tema es si empezamos a invertir, además de en bits, en átomos. Ese es un poco Exacto. el tema, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es algo que sí que estamos todos de alguna manera considerando y probablemente pues acá cuando hablo de átomos, pues no hablo de hardware o de no invertir solamente en software, ¿no? Y esto te diría que es un poco nuestra tesis o nuestra estrategia, los criterios de inversión, ¿no? Por- Porque al final, vosotros desde el inicio, ¿no? Os ha gustado mucho el Mm, B2B desde, pues, hace muchos años, ¿no? De hecho, hubo una corriente desde 2010 ujú. hasta 2015, cosas así, había mucho B2C, ¿no? En ese punto. Y vosotros fuisteis de los primeros, yo diría, de Efectivamente, decir, oye, nosotros, vamos al B2B, ¿no? Que aquí es donde también hay... efectivamente, nosotros nacimos en el momento en el que todo el mundo invertía en B2C, fue la época en la que, bueno, pues explosión de los smartphones, de las apps, de las plataformas tipo redes sociales y demás. Y nosotros ya nacimos pues muy, muy convencidos, ¿no? de invertir en B2B, que es donde además los gestores nos sentíamos más cómodos y además buscando compañías con modelos de negocio pues muy, muy eficientes, ¿no? en capital, ¿no? No nos iba mucho el invertir en compañías que estaban continuamente perdiendo caja o que necesitaban muchísimo capital porque tampoco teníamos un fondo que nos permitía jugar ese play. Entonces sí, fuimos de los primeros que invertimos fundamentalmente en B2B, lo llevamos haciendo desde 2014, ¿no? Sabéis lo que hacéis, lo sabéis hacer muy bien. En ese punto también siempre es muy interesante hablar de la coinversión. Al final, Ujú. cuando un emprendedor entra en este mundo, normalmente a lo mejor piensa que "Oh, yo no voy a hablar con un fondo solo, ¿no?". Pero normalmente se tiende mucho a coinvertir en aras de diversificar. Y vosotros en ese punto, pues entiendo que igual que todos los Venture Capital, ¿no? Soléis coinvertir. Y en este sentido, ¿con qué fondos habéis solido coinvertir más? Pues mira, no, sí, como dices, la coinversión es bastante habitual. De hecho, lo no habitual sería no coinvertir, que sería menos habitual. Además, no solamente habitual, sino que yo creo que también, por añadir un poco, ¿no? Yo creo que es deseable. Yo, fíjate, pensando desde el punto de vista más egoísta de inversor,
Y no solo por temas de diversificación, es decir, oye, pues invierto un poquito menos, asumo menos riesgo, ¿no? Y demás, sino al final, ¿qué es lo que ocurre, ¿no? Que las startups siempre hay curvas, ¿no? Las cosas pasan, ¿no? Entonces, cuando llegan las curvas, pues el hecho de que haya varios inversores empujando el carro ayuda, si no te ves muy solo. Entonces, a mí pues, el tema de la coinversión pues es un tema que en ese sentido veo deseable, ¿no? Y desde el punto de vista también de los emprendedores, pues yo creo que también es bueno para ellos. O sea, yo creo que cuando tienes diferentes inversores o tienes un consejo y hay diferentes inversores, diferentes voces, yo creo que también es bueno, ¿no? Porque al final, oye, no dejamos de ser personas y a veces la comunicación no siempre es tan fluida y que haya diferentes perfiles, pues yo creo que es bueno. Yo si fuera un emprendedor, pues preferiría, ¿no? A lo mejor muchos no, pero tener varios siempre es bueno, ¿no? Así es, yo coincido. De hecho, rara es la operación que se queda solo un inversor. Pero bueno, siempre hay la excepción que confirma la regla. ¿Algún fondo a destacar que hayas dicho, oye, mira, pues hemos convertido con, yo qué sé, quien sea? Pues con muchos, yo hemos convertido con muchos, una pena, porque te digo algunos, me da pena dejarme a Sí. fondos por el camino, pero mira, pues oye, ya he mencionado algunos, ¿no? Últimamente hemos convertido también con Bain, que están en Portugal y por aquí pues Ah, sí. muy, muy, muy activos, con Ujú. JME, con ForFounder, pues con muchísimos fondos, ¿no? Que invierten en estadios Seed, incluso con algunos que están en estadios un poquito más avanzados, con Adara hemos hecho un tema de ciber, no sé, pues con la mayoría y encantados, de seguir haciéndolo. Nos conocemos todos, ¿no? Los Como dice conoces, el sí, dicho. sí, eso es. Eso. Y vosotros, Juanfi, focalizando de nuevo en la tesis de inversión, Ujú, antes me has hablado de tickets y más o menos tamaño ujú. de ronda y demás, ¿qué equity soléis buscar? Más o menos. Pues mira, yo te diría que nuestro porcentaje objetivo, tenemos cierta flexibilidad, pero yo ahora viendo el portfolio, ¿no? Que tenemos en Atos 2 está en torno al 7-8%. A Ujú, veces cuando entramos en una fase más inicial cogemos menos ticket, un 5%, porque luego pues tenemos posibilidad de seguir aumentando en rondas posteriores. Pero te diría que de media lo que tenemos pues sería, vimos el otro día, está en torno al 7-8%, más o menos, ¿no? ujú, ujú. Mm. Y luego, más o menos, ¿en cuántas hacéis follow-ons? ¿Tenéis una parte reservada para esa parte, para hacer follow-ons? Sí, bueno, esto lo hemos hecho mejor en el fondo 2 que en el fondo uno. Aproximadamente un 50% lo tenemos reservado Ujú, para follow-on. Cuando entramos en una ujú, compañía que está en estadio pre-seed, pues lo normal si la compañía va cumpliendo hitos es que hagamos desde luego un follow-on relevante en seed y a veces pues luego a partir de ahí pues ya lo que hacemos es, bueno, pues tenemos reservas pues para mantener la prorrata, ¿no? Mantener ujú, la participación, ¿no? Entonces, como tickets iniciales, lo que te decía, hemos hecho entre 250 y 750 de ticket inicial, dependiendo de la ronda, y luego hemos llegado a los 2 millones en algunas compañías, ¿no? Una de oh, ellas, qué por bueno. ejemplo, en Kaleidos, que Kaleidos ha creado una herramienta open source que se llama Penpot, que es la alternativa a Figma open source, un producto chulísimo. Pues hemos invertido más de 2 millones, sí, sí. Mm, Qué bueno, qué bueno. Bueno, eso es lo bueno, ¿no? Cuando tú ya estás dentro de la compañía y tienes esa información, también puedes ir ujú, viendo pues, qué compañía te convence más y demás. Y vamos, todos los VCs al final apostáis por reservar una parte para follow-ons. Luego también una cosa que se suelen preguntar los emprendedores es, oye, ¿es ya el momento de presentar mi oportunidad de inversión a Atos, en este caso? En ujú. este sentido entiendo que dependerá el modelo de negocio, pero ¿tenéis alguna red flag que digas, oye, mira, si no cumples esto al menos, es que ni te molestes? Bueno, yo te diría, al final, si estás en una fase pues en la que ni siquiera a veces nos ha ocurrido, ¿no? Proyectos que nos llegan, que los emprendedores no están dedicados ni full time, pues es un red flag, claramente. Oye, si no estás dispuesto a apostar por tu proyecto, pues lógicamente no, ¿no? De hecho, estos ya casi no nos llegan, antes nos llegaban algunos más. Y luego hay áreas que no es que sean un red flag, pero bueno, yo siempre creo que digo que cuando vas a conectar con un VC, pues tienes que mirar un poquito su portfolio, pedir algo de información. Y entonces, bueno, pues hay áreas donde nosotros en B2C hemos invertido poquito, en temas de e-commerce hemos invertido poquito, en contenidos tipo juegos y demás. Entonces, yo creo que hay áreas donde, bueno, pues si haces un poco de research previo, pues lo normal es que no son red flags, pero son áreas que no invertimos, ¿no? Entonces, al final, pues oye, es una pérdida de tiempo sobre todo para los emprendedores, ¿no?
Otra cosa también que surgió el otro día, un comentario interesante, era que Ujú. algunos Venture Capital decían, oye, pues yo si tiene más de X años de vida es que no puedo por mandato. ¿Vosotros tenéis ese punto o no? Sí, mira, yo creo que esto está relacionado con Fondico. Ujú. Sabes que al final, pues en Venture en España y yo te diría que así en general en Europa, pues uno de los principales es el PIS. Uno de los problemas que tenemos es que no hay inversores privados, institucionales, han sido, sí los hay, pero necesitamos más, ¿no? Necesitamos más inversión, ¿no? Eso Y es. esto se ha cubierto fundamentalmente con inversores institucionales públicos, ¿no? Y entonces algunos de ellos pues tienen algunos requerimientos, ¿no? Entonces, en el caso de Fondico, pues como tienen diferentes líneas, ¿no? Es decir, oye, pues apoyamos a fondos que están haciendo pues más venture, a fondos que hacen más private equity, qué sé yo, ¿no? Que hacen más growth, ¿no? Establecen algunas líneas, ¿no? Y estas líneas, pues a veces son un poco complejas, Ya, ¿no? Entonces, una de ellas es, oye, si eres un fondo de venture, pues no tiene sentido que inviertas en una compañía que tenga pues más una antigüedad superior pues a 5 años, ¿no? Entonces, ahí exacto. te encuentras cosas, oye, puede ser que la sociedad esté constituida hace 5 años, pero realmente el negocio en el que tú estás invirtiendo es algo pues que ha ocurrido hace relativamente Poco. poco, ¿no? Eso De es, hecho, a eso veces es. puede suponer incluso que sea una fortaleza, en el sentido de a lo mejor ha venido siendo una pyme Ujú, tal, y llega un momento en el que desarrolla un producto que parece tiene product market fit y parece que puede escalar. Y a veces pues, se encuentran un poco ciertas reticencias, eso es ujú. cierto. Ujú. Pues mira, de hecho, Kaleidos, a ver, si quieres te lo cuento, en Sí. Kaleidos, fíjate, ellos era una consultora muy, muy conocida, Ujú. muy de nicho, ellos además trabajaban tecnologías open source desde hace muchos años, durante muchos años fueron una consultora y de hecho dentro de la consultora pues crearon varias herramientas y estas herramientas pues eran herramientas open source que de alguna forma ponían en el mercado y empezaban a evolucionar por sí solas, ¿no? Y de hecho así nació Penpot hasta que llegó un punto, ¿no? Ellos crearon su propia herramienta de diseño, tienen esa cultura open source, me dice, oye, nosotros queremos utilizar una herramienta de diseño que no sea privada, ¿no? Que sea open, ¿no? Que no sea cerrada, ¿no? Y crearon Penpot y a partir de ahí, pues cuando nosotros entramos, de hecho fue el año que ellos todavía mantenían una parte de servicios que acabaron cerrando, pero de alguna manera pues era una consultora, una pyme que evolucionó a producto, ¿no? Y fíjate que al año hizo una ronda, una serie A en Estados Unidos de 10 millones que luego se volvió a ampliar. Qué bueno. Un Es una caso historia de curiosa. éxito, ¿eh? Sí, 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 Un en caso ese de caso éxito sí. por excelencia. Si alguien nos está escuchando y tiene una pyme y tiene esa vocación de crear una startup, incluso pues, puede pasar dentro de la compañía, como comentas en el caso de Kaleidos. De todas formas, no es lo Em, habitual, ¿eh? Claro, no es lo habitual, no es No lo es lo habitual. habitual, ¿eh? No es lo habitual, eso es cierto. Y luego también por entender, Juanfi, cuando os llega una oportunidad de inversión, luego a veces pues preguntan, oye, ¿qué es más importante? ¿La parte del deck se lo miran más? ¿Miran más el business plan? Nosotros aquí, bueno, pues en Ansid, como sabes, somos CFO externo de muchas compañías, sobre todo muy focus en startups. Y cada vez vemos que los inversores ponen más foco en ese sentido, ¿no? Porque al final suele haber un componente financiero que tenéis todos los Venture Capital, porque sois financieros de una manera u otra, esa parte siempre tiene que estar. En vuestro caso, cuando os llega una oportunidad de inversión, ¿qué es lo más determinante o en ese primer vistazo, qué es lo que valoráis para decir, oye, quiero una reunión o no? Aquí varias cosas. Yo te diría, para mí lo primero es la visión. O sea, en ese sentido, el deck como documento que al final, pues oye, lo que plasma es la visión, la estrategia, ¿no? Es decir, oye, hay un equipo que ha identificado una oportunidad y cómo lo va a atacar, ¿no? Y eso es de lo que te enamoras. O sea, esto es lo principal, ¿no? Esto no quiere decir que la parte del business plan no sea importante, pero para mí es como secundaria, sobre todo en estadios más iniciales, ¿no? Y al final el tema del business plan pues que nunca se cumplen, ¿no? Al final no deja de ser, pues hoy un ejercicio que pedimos muchas veces a los emprendedores, pues para entender, pues para mí entender, oye, si la ronda está bien dimensionada, oye, qué contrataciones tienes que hacer, cuánta caja vas a consumir, esto que nos estás planteando es razonable, ¿no? Te permite o no llegar a la siguiente ronda. Y esta es la parte más, yo te diría, para mí más relevante, ¿no? Dicho esto, lo que sí que estamos viendo desde estadios más iniciales es que empieza a haber como más complejidad en las startups, ¿no? Desde el punto de vista financiero, porque cada vez pues, hay más inversores, hay inversores nacionales, internacionales, cada vez hay más deuda también, no solamente
comité de deuda pública, hay Venture Debt, hay temas de tax lease, ¿no? Entonces sí que vamos viendo que antes esperábamos más que las compañías ya desde fase más inicial tienen que empezar a poner orden, ¿no? Y luego, pues además, pues a los 2 años tienes que levantar una ronda, pues oye, necesitas ser capaz, ¿no? Entonces, pues de empezar a poner unos números en orden. Entonces te diría, en fase, justo cuando hacemos la inversión en estadio más semilla, no es la clave el business plan, pero sí que empieza a ser, sí que la compañía, pues oye, tiene que empezar a poner orden, ¿no? Y ahí, pues yo creo que la ayuda que prestáis, ¿no? De los asesores, interim CFO y demás, pues es cada vez más relevante, ¿no? Y hay más complejidad. Una de las cosas que como más burocracia, y no solo financiera, también en temas de compliance y normativa, es una pasada, porque ahora, mira, ahora para poder vender una startup que acaba de crear su primera versión de producto y quiere vendérsela a un banco, a un enterprise, a un corporate, a una compañía grande, es que tienes que salir ya con una ISO. O sea, Tal no tienes cual. un producto, pero ya tienes una ISO. Si además estás en temas de inteligencia artificial, ahora tenemos el reglamento de IA bueno, que ya se ha aprobado y que va a ir entrando en vigor y son obligaciones adicionales de auditoría, de trazabilidad y demás. Entonces, es verdad que esa complejidad que antes, oye, mira, arrancábamos y ya veremos Y ya lo que que pasa fuera lo que Dios y ya, ¿no? quiera. Que Sí. lógicamente, oye, vamos a empezar a ver si hay negocio y luego, pues si hay negocio, pues ya vamos Ujú. ordenando cosas, ¿no? Pues ahora cada vez es cierto que yo sí que tengo la percepción de que cada vez hay que ordenar la casa un poquito antes, ¿no? Con Así es. proporcionalidad, pero ordenar las cosas un poquito antes, ¿no? Así es. Y luego entiendo lo que sí cambia es cuando, en este caso hemos hablado cuando tú ves la primera oportunidad de inversión, te llega tal y dices, me gusta este proyecto por esto voy a reunirme con ellos, ¿no? Para que me expliquen. Pero realmente cuando ya estás como inversor dentro, entiendo que Ujú, sí, en virtud del pacto de socios que se firma con la cláusula de derecho de información correspondiente y demás, ahí sí que dais más relevancia, ¿no? A que se cumplan pues, ujú. ese derecho de información, que se provea ese business plan que esté actualizado, que las cuentas se aprueben cuando corresponda, etcétera, etcétera. En ese sentido, entiendo que eso es determinante a la hora de hacer un follow-on, en el sentido de que al final es una Sí, sí. validación de gestión, ¿no? Sí, una de las cosas que hacemos y ya en rondas en las que empieza a haber consejo y además yo sí soy consejero, al final me lo tomo un poco en serio, ¿no? Por las responsabilidades que asumimos. Em, los fondos al final hacemos seguimiento. Eso, ¿no? Como fondo institucional es parte de nuestro trabajo y hacemos un seguimiento mensual y pedimos un reporting mensual y eso significa pues oye que mensualmente pues vamos teniendo una serie de KPIs, vamos viendo la situación de caja mensualmente, ¿no? Y esto sí que lo hacemos. De hecho, lo tenemos en casi todas. Hay alguna compañía, pues oye, que todavía está en una fase pre-seed, que no ha empezado a facturar. Y bueno, pues ahí lógicamente pues no es necesario. Pero en la medida en que empieza a tener pues ya cierta actividad, sí que lo pedimos, ¿no? Además creo que es lo razonable ya, lo estándar. Muy bien. Y luego también la típica pregunta que me hacen las empresas es, oye, ¿cuánto tarda este fondo en decidir? Vosotros más o menos, si tuvieras que dar una horquilla o una aproximación, en el fondo 2, ¿cuál Ujú. ha sido el plazo desde que te entra una oportunidad de inversión hasta que inviertes? Pues mira, yo te diría que yo creo que es una de las cosas que hemos mejorado del fondo 2 al fondo uno, ¿no? Y yo creo que tardamos cada vez menos, ¿no? Eh, y esto es normal, oye, al final somos inversores profesionales, ¿no? Y cuando inviertes en el décimo SaaS, pues oye, tienes que ser capaz de poder tomar una decisión rápido, ¿no? Y además nosotros Sí. tenemos un montón de founder que pierden mucho tiempo levantando en siguientes rondas, entonces por respeto a los equipos tratamos de ser muy, 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 muy ágiles, ¿no? Aquí hay como varias fases en ese proceso, ¿no? Yo siempre digo, hay una fase de enamoramiento que esa es rápida. Conoces al founder y ahí tiene que surgir la chispa. En la primera o O segunda reunión. surge o no, no se puede forzar. Exacto. Bueno, luego está el que la sigue y la consigue. Luego está el que la sigue Sí, y la también. consigue. Pero yo sí creo en el amor a primera vista. Yo sí creo en el amor a Sí, primera vista, ¿no? Luego hay por nuestra parte es la parte más de trabajo de nuestra, que es la que yo llamo si la otra es de enamoramiento, vamos a llamarlo de enfriamiento, de sí. racionamiento, donde validamos cosas y construimos lo que es nuestra tesis de inversión, ¿no? Y ahí nosotros hemos ganado en agilidad. Ahí hemos ganado en agilidad. Yo creo que desde que surge ese amor hasta que tú acabas construyendo la tesis, tienes que hacerlo rápido, ¿eh? Si al final estás en modo inversión, en 3 semanas, 4 lo tienes que haber construido, ¿no? Y luego está el coñazo, que es la fase de formalización, que, Exacto. que, La due que al diligence y final demás, pactos eh, socios. y documentación legal y más. Digo coñazo porque bueno, el emprendedor hace una, nosotros hacemos veintitantas, ¿no? En poco Total. tiempo. Y esto se lleva un huevo de tiempo.
O sea, al final, mira, Ujú. mi consejo, yo un poco el mensaje a los emprendedores que me escuchen, yo siempre les decía a mis founder que el periodo medio eran 6 meses, desde que iniciabas contacto hasta que al final se completaba la inversión. Como te digo, medio es medio, Totalmente. que probablemente sea Sí, un poco sí. más, ¿eh? Luego es verdad que tuvimos Ujú. periodos de exuberancia con el COVID y se cerraban las rondas rapidísimo. Después hemos tenido una época donde se han alargado mucho los procesos. Y ahora, ¿dónde estamos? Yo ahora te diría que ha habido, pues mira, ha habido como una bifurcación, ¿no? Si estás en una de las categorías, vamos a llamarlas hot, si estás en Hot. temas de IA, Trending topic. si eres trending topic y eres capaz de generar interés y demás, pues probablemente puedas cerrar la ronda más rápido, ¿vale? Y levantar algo más de capital. Si no, probablemente los plazos sean incluso más, puedan llegar a ser incluso un poco más largos, ¿no? Eso también, efectivamente, llevamos unos, yo diría, desde el segundo semestre del 22, que todo se ha Mm, ralentizado un poquito, salvo en mm, determinados sectores, ¿no? Que está súper hot, con lo cual siempre es el viento sopla a favor. Pero si me voy a nivel general, pues todo se ha ralentizado a nivel mundial, lógicamente, mm. y en España, por ende. ¿Cómo veis las valoraciones actualmente? ¿Son más bajas, sustancialmente más bajas, más o menos igual? Pues, pues yo mi impresión es que hubo mucha corrección, sí que hubo corrección en la parte de Series A en adelante, especialmente en Series A. Yo creo que ahí se desmadró un poco la cosa. En fase semilla casi se ha producido el efecto contrario. Yo creo que casi han seguido aumentando. O sea, la evolución, digamos, que hemos visto del primer fondo al segundo, es que las rondas son de más tamaño, entonces, claro, al final, si no quieres diluir mucho más al Exacto. emprendedor, pues tienes que reconocerle valor, ¿no? Y, o sea, es casi un indicador de madurez del ecosistema. Pero las rondas SID, las valoraciones no se han ajustado tanto. Es verdad que luego en series A y adelante sí que ha habido sí que ha habido más ajustes, ¿no? Pero yo creo que esto ya se está volviendo a encajar, ¿no? Lo único es, oye, que los inversores en determinadas categorías pues se han vuelto más exigentes, ¿no? Yo creo que Y están luego siendo entiendo que más también exigentes vale. en las Eso métricas que es. tienes que conseguir y eso está ahí. Se está priorizando mucho en series A y demás, pues oye, que sean compañías con un crecimiento sostenible, la búsqueda de la rentabilidad y demás, ¿no? Y hay esa bifurcación, ¿eh? De eso o estás en un tema, pues oye, donde hay mucho foco ahora, ¿no? Eso es, eso es. Sobre todo yo destacaría esas dos fases, de serie Mm, En adelante, como que sí se ha notado, pero en las fases iniciales, bueno, depende también un poco del modelo de negocio y tal, pero ujú. tampoco ha sido un No, yo te diría estrepitoso, que yo no, diría. incluso, oye, si son emprendedores que ya han tenido éxito y lo gestionan bien, están defendiendo valoraciones, levantando más capital y defendiendo también, pues, lógicamente, su participación, ¿no? Y esto te lleva, pues, a reconocerles una valoración inicial mayor, ¿no? Y ya Que al final por ir está también. bien, que al final está bien, ¿eh? Pues Mm. yo ya casi prefiero, joder, ¿te acuerdas? Nosotros en 2014 hacíamos ampliaciones de 250.000 a los 6 meses, el pobre emprendedor ya que se había puesto sueldo, no tenía sueldo, pues tenía que volver a levantar capital, oye, eso ya ha pasado, ¿no? Y yo creo que levantar un poquito más de capital, tener algo más de colchón, está bien, ¿no? Evitando los excesos está bien. A mí, lo que sí he visto de primera mano, lo que tú decías, ¿no? Desde 2014 y demás, ha habido mucho fondo, por ejemplo, vosotros o cualquiera de los que estamos entrevistando, que habéis ido evolucionando mucho. Entonces, eso al final Mm. se traduce en que si muchos evolucionan en paralelo, al final el ecosistema está mucho más maduro y realmente jugamos a un juego pues mucho más profesional, que creo que es lo que está Eso es. pasando en España, realmente. Mi impresión es que el sistema ha evolucionado muchísimo, ¿eh? Desde, Ujú, pues, sí, desde que empezamos, cuando nosotros empezamos, fíjate que la inversión era 300, 400 millones, la inversión institucional en ujú. Venture oye, se alcanzaron, pues no sé, 3 o 4 mil millones en el pico del COVID. Ahora en 2024 hemos visto los datos que publica el referente y eran 2.400 millones. O sea, ha sido un viaje, ¿no? El ecosistema ha crecido mucho, hay muchas gestoras, además de datos que están lanzando terceros y cuarto fondos, está madurando. Y luego estamos en un periodo, pues también es interesante, estamos en un periodo de cambios, ¿eh? O sea, estamos en un periodo de cambios y los cambios es verdad que generan incertidumbre, nos generan incertidumbre a todos, pero no son necesariamente malos, ¿no? Y hemos ido comentando algunos, ¿eh?
es verdad que durante los últimos años, ¿no? Hemos invertido mucho en B2B, en el SaaS tradicional, y ahora pues, el interés de los inversores ya no está en el SaaS tradicional, ¿no? Ahí ahora parece que el foco, ¿no? Pues está en compañías pues, más nativas, en temas de inteligencia artificial, está habiendo más interés en invertir en más tecnologías, lo que llaman tecnologías profundas, deep tech, que es un término Ujú. que se está maleando un poco, ¿no? Cada vez más interés en hardware. Es súper interesante también todo el tema de la soberanía tecnológica. Eh, Este es uno de los temas que ahora está pues muy en boga, ¿no? La necesidad de que en Europa pues haya grandes compañías tecnológicas. Ya no te digo el tema de defensa, espacio y demás, que era impensable hace 5 años y que es una pasada. Es cierto, nosotros oye, cuando empezábamos, pues oye, invertíamos en lo que considerábamos tecnología, pues era un SaaS que te permitía pues agendar pues, 4 cosas, automatizar un workflow y ahora pues estamos empezando a poner el foco, yo creo que todos, ¿no? En compañías pues oye que quieren lanzar cosas al espacio, ¿no? Y crear una infraestructura ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido una evolución, ¿no? Entonces yo en general sigue siendo estamos en un periodo de cambio que es normal, de maduración y sigo siendo muy optimista. Tenemos retos, por decir Claro. también, por ponerlos encima de, Yo de- diría de que la los mesa. retos van con las oportunidades, ¿no? Al final, retos y oportunidades Hay van de la muchas mano. oportunidades y hay retos. Aquí necesitamos Mm. algo más de inversión institucional. Ujú. Luego estamos criando, como yo digo, un montón de compañías. Puedes saber todos los fondos que hemos mencionado y de estos fondos van a salir 3 o 4 o 5 campeones, y luego hay que seguir dándoles de comer. Entonces no tenemos quien siga dándoles Exacto. de comer. Entonces, y fondos de growth nacionales, no solo internacionales, pues también hace falta, ¿no? Ya se han puesto algunas iniciativas en marcha. Y sabes lo que necesitamos como agua de mayo? A Pues ver, ¿el más qué? exits, Hombre, salidas de inversiones. justo te lo iba a decir Eso antes. es lo que completa, ¿no? Es lo que te decía yo. Nosotros, el primer fondo, hemos tenido pues bueno, hemos tenido suerte, hemos devuelto el principal, hemos tenido ya plusvalía en el primer fondo y Muy seguimos bien, todavía 8 y 9 años después con algunas de las compañías que más valor tienen siguen estando en el fondo, fíjate. O sea, ya ves. es necesario poder desinvertir. Nosotros hemos tenido suerte, hemos desinvertido antes del COVID también y esto nos ha permitido pues distribuir dinero a los inversores que al final pues también quieren que les Claro, distribuyan dinero, ¿no? Pero en general la industria se ha encontrado en un momento por diferentes motivos donde no se ha dado liquidez y claro, cuando tú no das liquidez, pues levantar un siguiente fondo pues empieza a ser complicado. Entonces esa liquidez tiene que volver al sistema, ¿no? O sea, tiene que haber exit para que es una nosotros rueda. es Es una una rueda. rueda, ¿no? Entonces, como es una rueda, pues a veces cuando se para un poquito, pues se generan estas situaciones, ¿no? Entonces, para nosotros era, yo creo que muy importante el tema de la actividad de Money y que vamos a ver cómo va 2025. Yo al finales del año pasado, pues estaba más contento porque digo, mira, la situación macro se está empezando a organizar un poco, temas de Ahora tipo de está interés, otra digo, vez la cosa. empezaba yo más que macro, empezaban a tocarme compañía, digo, aquí 2 años nadie ha Sí, venido a preguntar, hoy empieza a haber movimiento, esto es que está la cosa otra sí, vez. sí. Pero bueno, 2025, pues otra vez volvemos a tener esta incertidumbre, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero ese es uno de los temas también que necesitamos. Yo creo que si esto se va enderezando, pues la rueda se va a volver a activar, ¿no? Yo creo que Seguro que esto va a sí, seguir así. seguro que sí. Así es. Oye, y ya por concluir también, Juanfi, la verdad es que me parece súper interesante todo lo que me estás comentando. Nos podríamos tirar aquí Yo creo que también, nos da por un ejemplo. podcast para otro podcast o Sí, para otra. total. O sea, Podríamos ya hablar haremos, incluso si quieres, del. más adelante hacemos otra de algún tema Haremos otro específico, porque cada uno con de los que hemos hablado nos da para otra media hora. con el próximo fondo hacemos el que constituyáis, hacemos otro. También podríamos hablar del papel de las corporates en esos exits, en esa tal. Pero bueno, daría mucho que hablar. Pero sobre todo, una cosa que sí me gustaría que también los emprendedores que nos escuchen lo sepan, ¿cuándo estará más o menos listo el nuevo fondo de Atos? ¿Cuándo prevéis que estaréis ahí dando caña? Pues mira, esto la verdad que son breaking news, porque es que ni siquiera hemos hecho un anuncio, pero la idea que tenemos es terminar. Estamos terminando, de hecho tenemos 3 compañías ahora en fase avanzada, lo que hemos hablado del formalismo este, que es que no sabes si se va a llevar 2 meses, 3 meses. Yo creo que esto se va a acabar en junio o julio Muy bien. y probablemente en septiembre, octubre deberíamos ser capaces. A nosotros nos gustaría hacer un primer cierre, ¿no? Para que no Ujú. haya parón, ¿no? Para poder continuar invirtiendo, ¿no? Pero bueno, esa sería la idea. O sea, que realmente no vamos a parar, o sea, vamos a continuar. Eso Esa es es. la A idea. nivel de análisis, vais a seguir, os Sí, queda sí, vamos a todavía seguir. Es verdad que ahora munición en estamos este con foco segundo. Eso es. cerrar y de hecho luego Ujú. tenemos reservas todavía en el fondo 2 para todas las compañías en las que estamos terminando de invertir, ¿no? O sea, seguimos. Muy bien.
Pues Juanfi, muchísimas gracias por tu tiempo. Súper interesante todo lo que habéis conseguido en estos años, cómo habéis evolucionado. Y encima, oye, también me da un poco en el corazón que seas de Murcia, que como bien sabes, el otro día también lo decía con Raquel, que también es de Cartagena en este caso. Así que, pues, un verdadero placer, Juanfi, y muchísimas gracias por tu tiempo. Pues gracias a vosotros. Hasta luego. Cuídate, Juanfi, un Adiós. abrazo.